¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición del Talión. Hoy hablamos acerca de la baja en los indicadores del consumo, también la baja en los indicadores del turismo durante el fin de semana largo con motivo de la Semana Santa. Bueno, están invitados José Pepe Martínez, presidente de la Cámara de Supermercadistas, porque además sabemos que han recibido un informe de la Universidad Nacional de Catamarca respecto de cómo afrontar esta difícil situación. También vamos a hablar con el diputado Tiago Puente para evaluar el panorama nacional, el contexto, cómo lo ve y por qué estos indicadores comienzan a ser tan alarmantes. Pero desde el otro lado hablamos con la ex ministra de Economía, actual presidente de Fogacat, la licenciada Alejandra Nazareno, porque hay algún tipo de soluciones que tienen que ver con créditos para poder emprender. De todos estos temas vinculados con la economía, hablamos hoy en esta edición del Talión. Vamos a la pausa, en instantes volvemos. Ingresamos a este bloque del Talión y saludamos al diputado Tiago Puente. ¿Cómo estás, Tiago? Bienvenido. ¿Qué tal, Mario? Muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad. Bueno, Tiago, vamos a comenzar por algo doméstico, ¿no? Que tiene que ver con la preocupación que existe, sobre todo el sector hotelero, sector turístico, porque no están siendo los resultados los esperados a nivel de la captación de turismo, sobre todo en el Valle Central. Sí, en lo que es Fiambalá, Antofagasta, pero no sí en la capital. ¿Esto con qué tiene que ver y cómo lo evalúas en lo particular? Bueno, yo creo que tenemos una provincia que es, como nuestro eslogan lo dice, hermosa por naturaleza, en donde el turismo tiene que ser uno de los ejes de desarrollo económico sin lugar a dudas, pero también tenemos que entender que competimos con 24 distritos adentro de la República Argentina y con nuestra economía regional del norte argentino, con los distritos, con las provincias más vecinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que está faltándole a Catamarca es un plan estratégico de turismo que es fundamental para que, primero, el turismo nos conozca, venga y cuando venga sea el mismo turista el principal motor del marketing del turismo catamarqueño. O sea, que el turista cuando se vaya de Catamarca sea quien recomiende para venir a Catamarca. Y cuando el turista llega a Catamarca, nosotros tenemos que tener un plan estratégico. Los que vivimos en el Valle Central, en la ciudad capital principalmente, tenemos que pensar en cómo atraemos al turista en 2 o 3 días que pueda permanecer en nuestra ciudad. No que sea una ciudad de tránsito del turismo catamarqueño, que lleguen a la capital e inmediatamente se dirijan al interior de la provincia, que sin lugar a dudas es en donde tenemos nuestros principales atractivos, pero la ciudad capital tiene que tener un modelo diseñado para que esto ocurra. Me parece que por ahí eso está faltando, es lo que dialogamos muchas veces con los comerciantes o con quienes hoy tienen emprendimientos en el rubro hotelero, de que está faltando esto, de que el turista pueda permanecer un lapso de tiempo en la ciudad capital. Porque medianamente el turismo en el interior de la provincia viene creciendo, falta mucho desarrollo turístico, de infraestructura, de capacitación, de marketing, bueno, de conectividad, no solamente conectividad, me refiero al internet, sino de conectividad vial, de conectividad de transporte. Bueno, me parece que estas cosas son las que hay que hablar. Yo siempre dije que siento que Catamarca está perdiendo tiempo en poder desarrollar el turismo a mayor escala, de una forma más exponencial, porque le estamos dando prioridad a otra ala de desarrollo económico, que es la minería, pero no le estamos dando la prioridad paralelamente también al desarrollo turístico. Yo creo que son dos cuestiones, junto a la agroindustria, que tienen que potenciar el desarrollo de nuestra provincia y quienes hoy gobiernan no lo están haciendo de esa manera. Tiago, paralelamente a estos bajos indicadores en materia de alojamiento turístico, también ha repercutido fuertemente este fin de largo la baja del consumo. Sí, sin duda. ¿Por qué se da la baja del consumo? Bueno, sin duda yo creo que el contexto en el que está la Argentina, que estamos en un contexto de estacionalidad de nuestra economía, en donde se aspira a que el consumo se reactive rápidamente,
Eso se empezó a ver en la segunda quincena de marzo, por lo que también uno dialoga con algunos comerciantes, que esperemos eso empiece a tener un impacto positivo, porque sin lugar a duda el impacto del turismo en relación a años anteriores, de este fin de semana en particular, ha sido un poco más positivo, pero todavía está faltando esa inyección económica para que el impacto empiece a llegar. Enero y febrero para el sector privado ha sido muy difícil, esto te lo dice todo el mundo, no hay que ocultarlo, pero sin lugar a dudas yo creo que estos próximos meses el consumo se va a reactivar y espero que eso sea positivo para la economía individual de cada uno y sin duda para la economía provincial y nacional. Tiago, más allá de la postura firme, ¿no?, del presidente Javier Milei, sobre todo a nivel de las decisiones que se han tomado, por esto del consumo, por esto de la situación económica, del bolsillo de los argentinos, por el fallo de corte en cuanto al financiamiento de universidades argentinas, puede haber digamos, un marcha atrás en algunas cuestiones del gobierno nacional. ¿Es necesario que esto suceda en cuestiones básicas, ¿no?, que hacen al funcionamiento de algunas instituciones? Bueno, yo creo que hay un plan económico que ha seguido un orden para poder restablecer nuestra economía en la Argentina. Esto lo dije durante todo este tiempo, en el cual creo en ese plan económico y que lo que permita no salirse de los ejes principales de ese plan económico para poder continuar a la recuperación rápida de la economía argentina, y si hay que reacomodar algo, hay que hacerlo, sin lugar a dudas. Por ahí creo que ya fueron reiteradas las veces que al gobierno nacional se le ha dicho que no al desfinanciamiento de la universidad, a los jubilados, a la discapacidad. Yo creo que ya ha tenido varios traspiés, tanto legislativos como judiciales, que creo que quizás haya que modificar algunas cuestiones, siempre y cuando no altere, como te digo, acá hay una premisa que es no gastar más de lo que ingresa. Eso es fundamental también para que nuestra economía funcione como corresponde. Las grandes economías del mundo funcionan de esa forma, tiene que ser una premisa para cualquier gobierno en la Argentina, y eso creo que no hay que no se tiene que modificar. Entonces, que se pueda acomodar lo que haya que acomodar para poder seguir avanzando y que ese plan tenga éxito, porque a mí no se me quitan las esperanzas de que la Argentina de una buena vez por todas salga adelante. Yo tengo la esperanza de vivir en un país con una economía estable, con desarrollo genuino y recuperada al fin. Eso es lo que como cualquier joven argentino aspiro y sueño en la República Argentina. Yo todavía sigo esperanzado con este gobierno nacional y por eso es que desde nuestro sector político acompañamos muchas de las políticas que se están llevando adelante. Tiago, bueno, después de la Asamblea Legislativa de inicio de sesiones en Consejo Deliberante, se lo nombró, entre otros, como influencer a Tiago, hubo respuesta, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de los baches, las calles y demás. ¿Qué espera de la Asamblea Legislativa provincial? No falta poco para el inicio del periodo de sesiones ordinarias en la legislatura. Del discurso del gobernador y de esta visión frontal del opositor al gobierno. Mire, yo creo que hay un gobernador que se encuentra en retirada, 16 años de poder de un mismo signo político que empieza a verse en todas sus aristas un agotamiento. Agotamiento natural de 16 años de poder que los mismos catamarqueños ya te dicen las prioridades a la hora de ejecutar políticas públicas del actual gobierno no son las mismas que lo eran al principio, de allá del 2011 al 2015, en donde quizás los intereses sí eran para que los catamarqueños vivamos mejor y hoy parece que los intereses que hoy lo movilizan al gobernador Raúl Jalil es simplemente los negocios. Entonces, estas cosas se empiezan a visualizar. Tenemos la provincia con los peores índices socioeconómicos de la República Argentina y los responsables son los que hoy gobiernan. Entonces uno va a ir a la Asamblea Legislativa del 1 de mayo esperando encontrar una agenda para que tratemos en la legislatura de los problemas que tienen los catamarqueños y que por ahora el oficialismo esquiva. No quiere hablar de la reforma educativa que hay que llevar adelante para cambiar
el sistema educativo que hoy se encuentra en un estado deplorable, responsabilidad de Raúl Jalil, no quiere hablar de lo que está pasando con la salud pública en nuestra provincia, no quiere hablar de cómo generamos empleo genuino, y estas son las cosas que lamentablemente desde la oposición nosotros planteamos con mucha fortaleza, pero al no tenerlo la mayoría, no se discuten, entonces quedan en simples sueños. Ojalá que Raúl Jalil encuentre esa agenda y que no hable solamente de una reforma de la Constitución, que muchas veces o estamos acostumbrados que simplemente siempre se habla de hay que reformar la Constitución. Planteamos un tema, hay que reformar la Constitución. Bueno, nosotros todavía estamos esperando que respondan, y esto Mario te lo dije muchas veces, que respondan, que si realmente quieren una reforma de la Constitución, que respondan si quieren boleta única, que si quieren ficha limpia, si quieren que el Tribunal de Cuentas lo presida la oposición para que realmente haya un Tribunal de Cuentas que controle al Poder Ejecutivo, que si quiere una reforma en el Poder Judicial, que el defensor del pueblo realmente sea alguien del pueblo y no del poder, como lo es hoy con Dalmacio Mera. Bueno, esas simples respuestas que hacen a una mejor calidad institucional, a una mayor transparencia en nuestra provincia, debería ser como el principal núcleo de conciencias básicas para poder avanzar en una reforma de la Constitución. Lamentablemente no logramos desde la oposición que nos respondan estas preguntas, porque siempre te dicen hay que avanzar con la reforma de la Constitución. Sí, pero bueno, ellos quieren una Constitución que sea un traje a medida del oficialismo, y en eso no vamos a estar de acuerdo. Acá el traje a medida tiene que ser para los catamarqueños, no para el poder de turno. Diputado Tiago Puente, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes. La visión desde la oposición del diputado provincial Tiago Puente, hablando de política, de economía y de baja de los niveles de consumo en Catamarca. Nos vamos a la pausa, en instantes volvemos. Y en este caso de este bloque del Talión hablamos con José Pepe Martínez, quien es presidente de la Cámara de Supermercados de Catamarca, siempre hablando del indicador baja del consumo en Catamarca, cuestión que preocupa y mucho. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. En la lucha. En la lucha y analizando con datos técnicos de la universidad esta situación que preocupa bastante. Y sí, nosotros como Unión Comercial, evidentemente, tenemos que tratar de ayudar la mayor cantidad de asociados o de comercio en general. Recordá que el comercio para Catamarca representa casi un 13-14% del total de los empleados que tiene Catamarca. Es decir, somos, digamos, hacemos un buen aporte. Y los empleados son 8.000, no es que del total de empleados, pero 8.000 tenemos nosotros. La primera privada, la primera es el Estado. Y después venimos nosotros. Entonces, si nos quedamos sin comerciante, perdemos mucho. No podemos cerrar negocios. Estamos tratando de buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta, ¿qué significa? Sobre todo en este contexto de crisis, ¿no? De problemas con los márgenes de la tarjeta de los consumidores, con una alta carga impositiva de ustedes, los comerciantes, y pensando en mejorar el nivel de ventas. Digo, ¿este informe de la universidad apunta a eso? Sí, apunta, hace primero un análisis de situación, en el cual palmariamente queda reflejado el difícil momento que tiene el comercio. Lo que tú dijiste recién, las tarjetas están al tope. Hicimos gestión ante el Banco Nación y hay, no por la gestión nuestra, a lo mejor ha sido que se dio justo, ya hay una refinanciación de los saldos pendientes de las tarjetas. Eso se tiene en este momento, pero es el Banco Nación. El tema es si pudiéramos lograr que a todos les refinancien. ¿Qué podríamos hacer con lo que se refinancia? La gente va a tener mayor poder de compra, bien. Pero si no se pone más plata en el bolsillo, Es imposible mejorar. es todo transitorio. Porque, está bien, primero ayudemos al comercio que está mal. Bueno, ¿qué te pasa? No estoy fondeado como para hacer compra. O sea, yo necesito vender zapatos, ¿está? Y tengo, pero necesito competir, pero no tengo fondos.
Bueno, a lo mejor ese comercio lo tenemos que ayudar. Y una de esas cosas es lo que nos ha planteado en el estudio que he hecho en la universidad, cómo fondeamos a nuestros comercios. Y ahí nos puede ayudar. Pero ese comercio, si no tiene gente que le compre, ¿qué va a hacer? Aunque te digo, es más lo que el lamento que es real. Esto es muy personal, muy de Martínez. Yo digo, no está tan difícil como, para algún sector está muy difícil, para otro estamos sobreviviendo. Ejemplo, los alimenticios estamos sobreviviendo, pero bien, estamos vendiendo ahí con lo que veníamos vendiendo. Algunos menos, otros iguales, superior tan solo el que se haya agrandado y le haya pegado. Pero ahí estamos, pero comer se come. Por supuesto. ¿Cómo ha repercutido la situación este fin de semana largo con motivo de las Pascuas, concretamente en el sector? Bueno, acá vino bastante gente, según vos ves el análisis que ha publicado el diario. Cuando digo el diario, digo el Langasti. La cantidad de personas que nos han visitado se ha visto reflejado. Lo que pasa es que es muy desparejo eso. Hemos estado analizando. Tengo el informe de los kioscos. Claro, el kiosco, fuimos a hacerle, preguntarle, che, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y bueno, hay kioscos si la gente donde está cobró, ese barrio lo alimentó mejor, ¿me entendés? El kiosco. Es decir, ha sido, en lo que hace a la alimentación, ha habido un crecimiento en estos días. ¿Por qué? Porque está Marcatón, empezó el primero. Entonces se nos juntó Marcatón y más afluencia de gente, entonces no ha sido malo. Y la cantidad de gente que ha venido, aunque no sea lo que pretendíamos, pero sí ha venido buena gente. En el interior ha llegado a ser el 100% de la gente, todos los En el hospedajes. caso de Fiambalá, por ejemplo, Sí, ¿no? Los sí, operadores estuvieron a sí, full. sí. Pepe, hay algunas propuestas, ¿no?, que elabora la universidad, que ustedes se las están distribuyendo a los ministros del Poder Ejecutivo para que tomen conocimiento de cuáles pueden ser las fortalezas, ¿no?, ante un sistema que necesita de un cierto alivio. Sí, sí. Vos sabés que el profesor, junto a su equipo, profesor, estoy refiriéndome a Marcelo Altamira, no, cuando digo el profe. A mí me gusta decirle profe porque es un título casi de nobleza, profe. El profesor universitario es casi un título de nobleza. Ha hecho un estudio muy sesudo. Entonces en eso él dice, mirá, podríamos conseguir recursos no pidiéndole al Estado que nos dé la plata, sino que recursos que tiene el Estado que nos ofrezca de garantía para formar fideicomiso. Y no te lo quiero explicar mucho más, porque todavía no lo conoce la pata más importante de esto, que es el Estado. Se lo hemos llevado recién el viernes. Entonces, El viernes se conoció el informe. claro, el Bien. viernes se lo presentamos al ministro, al ministerio, no me sale nunca. Desarrollo productivo. Desarrollo productivo. Ya a esta edad, viste, las palabras te salen medio media, ¿no? Desarrollo productivo. Entonces, ellos lo están. Y esta mañana ya quería conversar si lo habían estudiado. Y bueno, del viernes ahora me prometieron que me llaman de acá un rato para que lo conversemos bien. Después iremos al de economía, después iremos a donde nos manden. Vamos a ir golpeando puertas hasta que nos llegue el señor gobernador y a lo mejor nos dicen que no, pero no hacer nada. No te digo que sea la panacea esto, pero hay que pensar a ver cómo salimos juntos. Me parece perfecto, sobre todo sabiendo de que no hay solución ni oxigenación ni en los bolsillos ni en las tarjetas, y en esto que para ustedes implica también un ahogo, ¿no?, en términos de tasas, contribuciones, impuestos y demás. Si no se hace nada, no se va a poder salir. Pero por supuesto, entonces, bueno, decimos, bueno, con esto es transitorio. Todo en la vida es transitorio, la vida es transitoria. Entonces, todo es transitorio en la vida. Entonces, tratemos de buscar soluciones lo más inmediato posible. Porque el que está ahogándose, no, vos le tirás una piola y esa piola se agarra de ella. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Que no se nos ahogue en nuestros comercios. ¿Hasta cuándo puede perdurar una situación así? ¿Con alternativas, con paliativos y nada más que con eso? Yo te voy a decir drásticamente cómo lo pienso. Ya lo leí, por supuesto. Ya es periodístico lo que voy a decir yo.
Estamos en un momento, ni es ni la B corta ni la W, es la K. Hay un palo que sube. De la K hay un palo que sube. Son las industrias grandes que tenemos, el petróleo, o sea, energía, minerales, es decir, el agro, eso está en mucho crecimiento. Como eso representa mucho dinero, en el Producto Bruto Interno de nuestro país lo hacen crecer. Y hay otro sector que está decreciendo, la pata de abajo de la K. Ese sector, que ocupa mucha gente, no es tan fuerte como el sector aquel. Entonces, cuando vos analizas el Producto Bruto Interno, decís, está creciendo. Bueno, sí, claro, hay muchas empresas que están creciendo. Y acá todo lo que sea el oeste va a crecer. Pero lo que pasa es que el derrame es más lento que produce el comercio. Entonces la gente que no está tan bien ahora es la que está a la parte de abajo de la K. Pero en el Producto Bruto Interno no tiene la misma proporción de incidencia que la otra industria. Por eso decimos, estamos bien o vamos bien, pero está difícil. Para un sector también muy importante está muy difícil. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no te sé decir. Realmente no te sé decir. Creo que el ministro que tenemos nacional de Economía, Caputo, dice que vamos bien, que él piensa que se va a empezar a ver, se va a empezar reflejado. Él es muy optimista, el presidente es muy optimista. Nuestro gobernador es un negociador nato como para encontrarle soluciones, también le tenemos fe. O sea que, y si no tenemos fe no podemos salir a la calle, no nos queda otra. No nos queda otra. José Pepe Martínez, muchas gracias por visitarnos. A tus órdenes. Que tenga buen día. La visión de los supermercadistas sobre la baja del consumo en Catamarca y la necesidad de revertir plenamente esta situación. Pausa, ya volvemos. Y en este bloque del Talión hablamos con la licenciada Alejandra Nazareno, presidenta de FOGACAT. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme, Mario. Todo bien, por suerte. Bueno, preocupados porque la temática en estos días tiene que ver con estos datos de la baja en los niveles de consumo, ¿no? Seguramente hay evaluaciones, hay datos que desde FOGACAT se manejan y que buscan, ¿no? En contrapartida hacer el recupero, ¿no? De la economía de ciertos sectores pymes, sobre todo. Sí, la verdad es que la situación a nivel empresarial es complicada. Porque casualmente, vos lo mencionaste recién, no hay consumo. Entonces, no hay demanda, no puedo vender, ¿no? Eso por el lado del comercio, que hemos tenido algunas reuniones con el sector comercial y nos han comentado esta preocupación que tienen. Sobre todo porque no tan solo no hay demanda, sino que además aumentan los costos. Entonces están en una situación bastante compleja. Ni hablar también del sector industrial que está enfrentando una apertura del comercio internacional donde nos deja en desventaja y eso hace obviamente que muchas industrias empiecen a bajar la producción y empiecen a suspender empleados, bueno, con todas las consecuencias que ya conocemos, ¿no? FOGACAT es una herramienta de política pública, es una herramienta que viene un poco a facilitar el financiamiento de las empresas, ya sea con bancos, con CFI, que también tiene una línea de créditos, pero también financiamiento a través del descuento de cheques, que nosotros accedemos al mercado de capitales para descontar cheques, ya sea propios o de terceros. Entonces, esto es una herramienta más de financiamiento que tienen disponibles las empresas para estas situaciones en particular donde la economía ahoga un poco en el día a día, ¿no? No sé si no me quiero explayar tanto. Me imagino que el contacto está dado con estas entidades, ¿no? Federación Económica, Unión Comercial, que ya han llevado la solución y algunas de ellas ya cuentan con estas herramientas. Sí, por suerte nosotros, fíjate que desde la primera garantía que hemos dado, que fue en noviembre del 2024, o sea, llevamos menos de un año y medio funcionando en Catamarca y ya tenemos
más de 200 pymes, 260 pymes para ser más concreta, que han accedido a algún tipo de financiamiento gracias a la garantía que otorga Fobacat. Que esto déjame explicarlo porque somos una empresa un poco nueva y siempre me gusta hacer como educación de quiénes somos y demás para seguir dándonos a conocer. Fobacat lo que hace, nosotros no damos créditos, sino que nosotros te ayudamos a que vos accedas al crédito a través de una garantía. ¿Qué pasa? Muchas veces los bancos tienen restricciones impuestas por el Banco Central de la República Argentina en donde no te permiten tomar como garantía ciertas cuestiones. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tu hijo quiere hacer un emprendimiento, ¿sí? ¿Qué hace el sistema bancario? Te mira la historia, pero si tu hijo no tiene historia, ¿no? Entonces ya entra en desventaja por ese lado. Después te dice, bueno, ¿qué me vas a poner en garantía? Y tu hijo no tiene ningún bien a su nombre, tiene bienes de tuyos, supongamos, ¿no? Un auto tuyo, pero el banco nunca te va a dejar prendar un bien de un tercero. Entonces ahí es donde aparece Fobacat para suplir esas falencias que pueden existir en las garantías de las personas que quieren tomar crédito o de las empresas que quieren tomar créditos, siempre que sean obviamente para digamos, para producir o para generar. No hablamos de créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros, como Fondo de Garantía Público, que estamos regulados también por el Banco Central, tenemos más flexible la regulación en ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo a tu hijo no le voy a pedir el histórico, si él recién está por empezar un comercio, supongamos, sino que le vamos a decir, ¿qué proyectas vos para adelante? ¿Cuál es tu flujo de fondos de acá para adelante? ¿Cuáles son tus competidores? ¿Qué esperás? Vamos a mirar la proyección, vamos a acompañarte en este sueño de crecer, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, en el caso de la contragarantía, porque como te dije, estamos regulados por el Banco Central y yo te voy a dar una garantía, pero si vos me das una contragarantía, totalmente. Esa contragarantía puede ser un vehículo de terceros, puede ser una fianza de terceros, puede ser. Entonces, en ese sentido, nosotros somos, digamos, más permisivos, no sé si es la palabra, pero más amplios respecto de las contragarantías que podamos recibir para poder acompañarte en tu negocio, ¿no? Claro, porque en muchos casos aquel que busca algún tipo de préstamo, crédito por parte del banco es porque está endeudado y no tiene las herramientas, le hace falta un poco de mayor ayuda para poder acceder a un nuevo crédito. Exacto. ¿Y sabes cuál es? Y ahí me viene muy bien tu acotación, porque ¿sabes cuál es uno de los principales beneficios que tienen las empresas por acceder a créditos a través de la garantía de Fobacat? Porque nosotros adicionamos el margen, es un efecto de adicionalidad, lo que quiero decir es nosotros ampliamos el margen de créditos que vos podés sacar en el banco. A ver, si tu empresa ya tiene créditos, viste que los bancos lo que hacen es precalificar a las empresas y demás. Bueno, esto me gusta explicarlo con un ejemplo. Si tu empresa ya está calificada por el banco, te dice, bueno, yo te puedo prestar hasta 10 millones, supongamos, la garantía nuestra se adiciona a esos 10 millones. No es que el banco te dice 10 millones, pero tráeme la garantía de Fobacat, sino que nosotros, con nuestra calificación y con nuestra garantía, adicionamos margen en el banco. O sea que ampliamos el cupo que vos ya de por sí tenés en el banco. Y eso es muy bueno, porque como decís vos, necesitas más a veces, ¿no? Y en eso también podemos ayudar. Ale, ¿cuántos proyectos han sido aprobados? ¿Cuántos están en vigencia? Porque, bueno, esto implica también ya el éxito de la puesta en marcha de los programas Fobacat, ¿no? Sí. Que se dan a conocer, digamos, mes a mes para conocimiento de todos aquellos que puedan acceder en el futuro también. Sí, mira, nosotros, como te decía, en este año y medio que más o menos que llevamos funcionando, hemos otorgado garantías por más de 11.000 millones, es decir que hay más de 11.000 millones que están volcados en el mercado de Catamarca a través de préstamos a empresas, con todos los beneficios que eso se puede inferir, ya sea que puedas sostener tu negocio, porque en un contexto, a veces es difícil hablar de un contexto de expansión del empleo y demás, pero bueno, en el peor de los casos hemos ayudado a sostener negocios para en estas bajas de consumo que bien marcaste que existen en la economía actual. Más de 260 empresas ya han accedido a algún crédito Fobacat y además
no es tan solo no medimos tan solo cuántas realmente han accedido a un crédito a través de la garantía de FOBACAT, sino que también medimos cuántas empresas han llegado a FOBACAT para interiorizarse acerca de la herramienta o incluso para calificar por las dudas en algún momento necesiten recurrir a un crédito. Nosotros te calificamos la empresa de manera totalmente gratuita, ¿sí? Recién nuestra comisión aparecerá si vos tomás un crédito o no. Digo, si tomás el crédito, pero no antes. Entonces, casi 500 empresas se han acercado a consultarnos al menos cómo era o están calificadas. Entonces, ahí te das cuenta que era una herramienta que hacía falta en Catamarca y cómo una política pública puede ser tan asertiva con poco dinero. Te voy a contar una cosa. De acuerdo a la regulación que tenemos por el Banco Central, un peso que invierte el gobierno de Catamarca en FOBACAT se multiplica por 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí el gobierno, yo tengo conformado un fondo de riesgo, que es plata con la cual yo puedo ir garantizando los créditos que van saliendo. Ese fondo de riesgo, un peso que yo pongo en ese fondo de riesgo, yo puedo garantizar hasta 4 veces más, dada la regulación existente en el banco, por el Banco Central. Entonces, eso significa que es un efecto multiplicador de la economía. Del dinero público, totalmente. Entonces, muchas veces es preferible, en vez de dar el crédito, directamente garantizarlo. ¿Por qué? Porque tienes un efecto mucho más grande en la economía. Esto está buenísimo, Ale. ¿Cuánto interviene y cuánto hace falta también la mediación o participación de la universidad? Porque hace instantes Pepe Martín nos explicaba de un informe llevado adelante por la Universidad, gestoría del licenciado Marcelo Altamirano, en cuanto a los indicadores de la baja de consumo y también establecer propuestas claras de cómo ir paliando la situación. Bueno, todo este acuerdo también un poco nace porque nosotros hicimos un acuerdo con la Universidad Nacional de Catamarca, en realidad con la Facultad de Ciencias Económicas, con el licenciado Altamirano, con el decano Lazarte. Hicimos un convenio en diciembre, lo firmamos. ¿Para qué? Para empezar a trabajar de manera conjunta. Y en esto, como también está el convenio con la Unión Comercial, es como que unimos las partes. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos a la universidad que nos ayude a hacer capacitaciones, a tener un rol más activo, que nos ayude a nosotros a tener también un rol más activo con los empresarios. ¿En qué sentido? Brindarle herramientas que a su vez también nos sirven a nosotros. ¿Por qué? Porque cómo haces un flujo de fondo, qué tenés que tener en cuenta, aprende a conocer tu negocio. Nosotros en FOBACAT no tan solo recibimos y hacemos la calificación y lo que está escrito, digamos, que son nuestras funciones, sino que también te asesoramos. Y lo que nos damos cuenta es que muchas veces los empresarios llevan su negocio un poco por inercia, un poco porque se hacía así, pero no porque conozcan perfectamente los números o porque hay cosas que no advierten, cuándo es, digamos, conveniente un crédito o no, si me conviene o no descontar cheques. Entonces, nos damos cuenta que por ahí falta un poco de educación financiera y en eso hemos hecho un convenio con la universidad para que nos ayude. Y cuando unimos las partes, empezaron a surgir un montón de otras cosas, como por ejemplo estas propuestas que se acercaron desde la universidad, como vos bien decís, el profe Altamirano, con la Unión Comercial para ver cómo salimos juntos de esto, ¿no? Y en esto es fundamental que la academia no solamente se quede en los libros, ¿no? Y me parece que en eso la Facultad de Ciencias Económicas tiene mucho que ver, es una facultad muy activa. ¿En qué sentido? No nos quedemos solamente en lo que dice la teoría, sino salgamos al campo y veamos qué está pasando, analicemos, propongamos y meterse en ese ámbito me parece que está buenísimo. Lo mejor sale cuando se mezcla la academia, la política pública y los actores, obviamente, que son los comerciantes en este caso, que pueden dar su punto de vista, ¿no? Para decir, bueno, necesito esto, no, eso no necesito, necesito lo otro, y que son los que están en el día a día y en la calle. Entonces, me parece que así podemos mejorar un poco los tres ámbitos. Exactamente, y también el Estado que puede tomar y llevar adelante acciones basadas en conocimiento académico pormenorizado de los datos que hacen a la realidad. Totalmente, o sea, la academia lo que te aporta es eso, ¿no? El dato duro, que contra dato no hay que decir, ¿no? Entonces, y además recomendaciones de política pública, que a veces cuando uno está desde la política pública te dice eso es complicado, o eso sí, eso no, y el que está en la calle, que es el comerciante, el que la lidia el día a día,
que te dice necesitamos esto, no necesitamos lo otro. Fíjate que un caso de convenio tripartito que funcionó muy bien en Catamarca y que sienta un antecedente donde no está la universidad, pero sí está el sector financiero, es lo que fue el programa 10 de Ensueño, y bueno, sigue siendo actualmente el Marcatón, ¿no? Donde se sienta la política pública, se sienta el agente financiero y se sienta el comercio y te dice, bueno, ¿cómo hacemos para crear un programa que sirva para estimular el comercio catamarqueño frente a las adversidades que conocemos, ya sea porque baja el consumo, ya sea por el aumento del e-commerce, ya sea por la competencia por ahí despareja que se da contra las grandes cadenas? Entonces, cuando la política se empieza a unir a diferentes actores, me parece que surgen esas cosas que son muy positivas, ¿no? Licenciada Nazareno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Mario. La visión de Fogacat en la búsqueda de soluciones al problema de la baja de consumo y de la crisis económica en general, desde la postura de la licenciada Alejandra Nazareno, presidenta de esta institución. Vamos a la pausa y en instantes volvemos. Y hasta aquí llegamos, aquí le ponemos punto final a esta edición del Talión, hablando acerca de esta perspectiva preocupante en materia de la baja de los indicadores del consumo y de la crítica situación económica, lamentablemente. En el Ancasti OC, usted y en las plataformas del Ancasti puede usted encontrarnos semana a semana. Nos reencontramos en una nueva oportunidad hablando de temas vinculados con la economía, la política y la actividad cultural de los catamarqueños. Hasta entonces y muchas gracias. Donde antes se decidía el futuro, hoy lo celebramos. Cata abre sus puertas en el corazón de la ciudad de Catamarca. La Casa Histórica de Gobierno recuperada y transformada en un nuevo espacio. Un lugar para encontrarnos con la historia y las distintas expresiones culturales y productivas de la provincia. Salas interactivas, experiencias sensoriales y lo mejor de la identidad catamarqueña. Cata, Centro de Arte y Tecnología Aplicada. Sarmiento 613, Catamarca Capital.